En el ejercicio de la bola de demolición, igualmente, como siempre, colocamos al objeto importante que es la bola de demolición aquí en el centro del sistema de coordenadas. Y vamos a colocar todas las fuerzas que actúan sobre esa bola. La bola tiene una masa M de 4090 kilogramos. Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan sobre esta masa M? Actúa el peso, porque el peso siempre está presente en todos los objetos que tienen masa. El peso viene para abajo. ¿Qué otras fuerzas actúan? Actúan las fuerzas de esas cadenas que están ahí, bueno, esos cables. Uno de los cables jala a la masa en esta dirección, para allá. Digamos que esa es la tensión A. Y el otro cable lo jala en dirección del cable de adentro hacia afuera también. Entonces ese otro viene como en esta dirección. Este se llama entonces la tensión del cable B. El ejercicio nos daba este ángulo de acá, el ángulo que se forma con la vertical, y dice que es de 40 grados. Pero nosotros siempre en el tema de vectores hemos trabajado con los ángulos cuando se forman aquí, con el ángulo siempre formando al eje X. Ahora, con un cálculo rápido, como todos los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados, y ya aquí este aporta 90 grados, significa que entre este y este tienen que sumar 90 grados. Si ya este tiene 40, ¿cuánto debe valer este? Bueno, este tiene que valer 50 grados, para que 40 grados de acá más 50 grados de acá den un total de 90, más este de aquí que es 90 serían 180, como debe ser. Entonces encontré este ángulo de aquí porque siempre trabajamos con el ángulo que está pegando al eje X. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, siempre tenemos que aplicar suma de fuerzas. En X es igual a masa por aceleración, y por aparte tenemos que hacer suma de fuerzas en Y, también es igual a masa por aceleración. Solo que la idea es que esta bola de demolición está quieta, y si está quieta no tiene aceleración, y si no tiene aceleración este término se hace cero y este también se hace cero, ambos se hacen cero. Siempre cuando las cosas están quietas o en reposo, de una vez uno puede decir que suma de fuerzas en X va a ser igual a cero y que suma de fuerzas en Y también va a ser igual a cero. Entonces voy a comenzar desarrollando primero esta. Suma de fuerzas en X debe ser igual a cero. Repito que son iguales a cero porque la idea es que la bola no se mueva en X, que no se desplace. Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan en X? En X tenemos la tensión A, que va hacia la izquierda, por lo cual va negativa, menos TA. Vean que toda la tensión A va dirigida hacia la izquierda, toda está sobre el eje X, y va negativa porque va para la izquierda. Pero también en el eje X tenemos una componente de esta tensión B. Recuerden que las componentes son las partes de cada eje que utiliza el vector principal. Es decir, este vector principal que se llama tensión B está utilizando esta pequeña parte del eje X. Es decir, esto que está aquí viene siendo la tensión B en componente X. ¿Y en qué dirección va? Vean que esta cuerda, la tensión B, jala como hacia la derecha y también como hacia arriba. Pero ahorita estamos pendientes solamente de lo que le pasa a la componente X. Y en el eje X, esta componente es positiva. Entonces, como es positiva, la coloco aquí positiva. Más la tensión B en componente X, y esto tiene que ser igual a cero. Voy a despejar de acá. Este que está negativo lo voy a tirar al otro lado para despejarlo. Entonces tenemos que la tensión B en X tiene que ser igual que la tensión A. Recordemos que esto es la tensión B, pero en componente X. Y cuando habíamos visto las componentes, al inicio en el tema de vectores, habíamos visto que un vector en componente X cualquiera era la magnitud de ese vector cualquiera, digamos que se llama V. El vector V, pero en componente X, es la magnitud de V por el coseno del ángulo. Y el vector en componente Y era la magnitud del vector por el seno del ángulo. Aquí el vector se llama V, es un vector cualquiera. Aquí en el ejercicio el vector se llama T, es este T, esta TB y esta TA. Entonces, la tensión del cable B en componente X sería simplemente seguir esta fórmula de acá para la componente X. Es decir, la magnitud de T por el coseno del ángulo, y esto tiene que ser igual que la tensión A.
¿Cuánto vale esta t de acá? Bueno, esta es tb, entonces no la olvidemos. Entonces tb en x es tb por el coseno del ángulo. Es decir, esto es tb por el coseno del ángulo que teníamos acá, el que encontramos al inicio, que era de 50 grados. tb por el coseno de 50 tiene que ser igual que ta. Lo que pasa es que en este punto aún no conocemos ni cuánto vale tb ni cuánto vale ta. Coseno de 50 sí lo conocemos porque es un número y lo podemos obtener fácilmente con la calculadora. Pero por ahora todavía no sabemos cuánto vale ni tb ni ta. Entonces esta ecuación aún no la podemos resolver porque es una ecuación que tiene dos incógnitas. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a desarrollar la ecuación de las fuerzas en Y para ver si lo que obtengo de esta ecuación me puede ayudar a resolver esta ecuación de aquí. Voy a resolver entonces esta ecuación, suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tenemos en Y? Porque hay que igualarlas a cero. Las fuerzas que hay en Y igual las saco de acá, del diagrama. Veamos, ¿cuáles fuerzas están en Y? TA está en Y. No, TA no está en Y. TA solamente actúa en el eje X. Pero en el eje Y si tenemos el peso, que de hecho va para abajo, entonces coloco el peso pero negativo porque viene para abajo. Vean que estamos en el eje Y, tenemos el peso negativo y también esta tensión B tiene una componente que está aquí sobre el eje Y. Ya sea esta de acá o esta de acá, ambas son parte de algo que se llama la tensión en componente Y de la tensión B. Entonces esto que está acá es la tensión en B, pero esto que está acá es lo mismo que esto que está aquí. De hecho, como ustedes pueden ver, esto que está acá es paralelo que esto que está aquí. Esto mide lo mismo que esto y esto es paralelo al eje Y. Por eso, viéndolo aquí o viéndolo aquí, ambas son la tensión en Y. De hecho, desde un inicio, si ustedes quieren verlo, este tb en x también es lo mismo que colocarlo aquí por encima, pero no lo hice porque no era necesario. Entonces, tanto este de aquí como este de aquí son la tensión de B en el eje Y. Eso quiere decir que lo puedo obtener fácilmente viéndolo desde acá. Otra vez, entonces, como podemos analizar, este cable TB estaba jalando a la bola de demolición hacia la derecha, pero también hacia arriba. ¿Cómo es esta tensión B en Y? ¿Es positiva o es negativa? Bueno, es positiva porque va hacia arriba, por lo cual simplemente llego y lo sumo aquí. Fuerzas en Y son el peso que venía para abajo, pero la tensión B en Y va para arriba, está jalando hacia arriba. Entonces, más la tensión B en Y es igual a 0. Y otra vez voy a despejar este término que está negativo y lo voy a tirar para acá. Entonces obtengo que TB en Y es igual al peso. La ventaja es que el peso lo obtengo fácilmente. El peso simplemente es M por G. ¿Y qué es este TB en Y? TB en Y es la componente Y de la tensión B. Que de nuevo, si analizábamos, las componentes en Y son la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces TB en Y sería la magnitud de TB, que de hecho la andamos buscando, por el seno del ángulo, y desde un inicio ya teníamos que el ángulo eran 50. Recuerden que siempre utilizamos el ángulo que esté pegando al eje X. No importa si vamos a calcular la componente X o la componente Y, siempre llegamos a la conclusión de que utilizamos el ángulo pegando al eje X, que valía 50, y eso entonces es igual a M por G. Si despejamos, de aquí tenemos el valor de TB. TB sería M por G dividido entre el seno de 50. Voy a seguir en el otro lado de la página. Entonces tenemos que TB es igual a MG entre el seno de 50. Si hacemos el cálculo, entonces el ejercicio dice que la masa son 4090 multiplicado por 9,8 que vale G dividido entre el seno de 50. Recuerden que la calculadora debe estar en grados. Esto da un valor de 5,23 por 10 a la 4 newton. Ya tenemos TB. Nos hace falta encontrar TA. ¿Cuánto valía TA? Si regresamos y vemos la ecuación que habíamos dejado al inicio, TA vale lo que valga TB multiplicado por el coseno de 50.
pero este valor de TV precisamente lo acabamos de obtener. Entonces TA, volviendo a escribir la ecuación, es TA es TV por el coseno de 50. Entonces TV por el coseno de 50. Ahora sí podemos resolver la ecuación, porque ya tenemos el valor de TV. TV es este que acabábamos de encontrar. Entonces TV es 5,23 por 10 a la 4 multiplicado por el coseno de 50 grados. Entonces TA nos daría un resultado de 5,23 por 10 a la 4 multiplicado por el coseno de 50. Con lo cual TA nos da 3,36 por 10 a la 4 newton. Entonces ya tenemos TA, o sea, la magnitud de la tensión A, y ya teníamos TV, donde TV nos había dado este valor de acá, la magnitud de TV. No es lo mismo tener la magnitud de TA y la magnitud de TV que tener TV en X o tener TA en X. Estas son las soluciones de las tensiones.